Ok, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Si estás ahorita en vivo con nosotros, bienvenidos. Somos el grupo de Razón y Creencia. Igual, bienvenidos. Si estás viendo la repetición por medio del canal de YouTube, recuerda que estamos como cada jueves en Razón y Creencia dando lo que es el curso de orígenes. Recuerda también que mi nombre es Emanuel Ortiz. Yo soy el teólogo y estoy contigo en estos jueves dándote la bienvenida a nuestro grupo de estudio acerca de este tema de orígenes. ¿Ok? Recomendaciones, ya se las saben, como quiera, nunca está de más comentarlas por si hay algún despistado y o algún nuevo ahorita en sala, pues para que lo sepa, ¿no? Ingresar con el micrófono silenciado y si quieres abrir tu cámara, si quieres activar tu cámara, puedes hacerlo, solamente ten cuidado con el fondo que vayas a tener o quien vaya a pasar o dejar de pasar allá a tu espalda. Recuerda también tener tu Biblia a la mano. Aquí no somos de que yo pienso, yo creo. Aquí si se habla de algún texto bíblico, eres libre de poder sacar tu Biblia, de poder corroborar y confirmar que se está hablando lo que se dice en el texto realmente. Obviamente, si manejas una versión diferente, pues van a cambiar las palabras, pero nunca va a cambiar la idea. Va a cambiar la palabra o las palabras de lo que estés leyendo ahí en tu Biblia. También recuerda tener una libreta a la mano para tomar notas de lo que vas aprendiendo en la clase y o también apuntar preguntas que tú tengas conforme se va dando lo que es la clase. Si de repente te surge alguna duda o si de repente te acordaste de una pregunta que no hiciste la semana pasada, puedes hacerlo esta semana, apuntas tu pregunta y recuerda que al final de la clase hay un tiempo para preguntas y respuestas, ¿ok? Cuando llegue este momento de preguntas y respuestas, recuerda levantar tu mano y o activar tu cámara para darte el poder de la palabra para que puedas hacer tu pregunta. Y recuerda también plantear preguntas concisas y respetar el tiempo de preguntas, ¿ok? Si vemos que muchos participan haciendo preguntas, pues tal vez te quedarías nada más haciendo una sola pregunta si tienes cuatro o cinco. Pero si vemos que no hay muchas preguntas, que la gente no está preguntando tanto, bueno, pues si tienes cuatro o cinco preguntas, puedes desarrollarlas en el transcurso de ese tiempo de preguntas y respuestas. Como quiera, de igual forma te doy spoiler, que ya se ha dado como quiera. La próxima semana va a haber un tiempo exclusivamente para preguntas y respuestas. Ya sea que el profe quiera agregar algo de lo que se estuvo viendo, recordar algo o agregar algo extra de lo que se estuvo viendo y el resto del tiempo va a ser solamente de preguntas y respuestas. Así que si tienes 10 preguntas el día de hoy y nada más puedes hacer dos, no te preocupes, la próxima semana va a haber un tiempo exclusivamente para lo que son las preguntas y respuestas acerca de lo que es el tema. Recuerda, el profe Joan Contreras, si eres nuevo por acá, te doy los datos de él. Joan Contreras es colombiano, es parcero colombiano, es músico y compositor independiente, es distribuidor de contenido en su canal de YouTube, bueno, en canales de YouTube. Uno de ellos es Opinión y Pensamiento y Joan Contreras. Y también en lo que es el podcast de este y otros mundos, ¿ok? Donde mucha banda ha interactuado ya con él, con sus ideas y mensajes. Es pensador independiente, es psicólogo, es máster en bioética, es escritor emergente con sus libros Iceberg, Fe y Caos, Como Héroes y una redención política, ¿ok? Y también es director de capítulos en Colombia de lo que es el Ministerio Fe Razonable, que es del doctor William Lane Craig, ¿ok? Recuerda que estamos viendo lo que es el tema de orígenes. El primer tema de la primera sesión de estas clases fue cómo leer e interpretar Génesis 1 y 2. La segunda clase, qué género literario es Génesis 1 al 11. La semana pasada, cómo leer e interpretar los orígenes humanos en Génesis 1, 2 y 3. Y la clase que toca el día de hoy es el ser humano creado de nuevo o por continuidad material. ¿Ok? Y te repito, la última clase, que es la siguiente semana, será sección ampliada de preguntas y respuestas. ¿Ok? Entonces, pon mucha atención el día de hoy.
recuerda tener tu libreta a la mano, recuerda tener todo, tu Biblia por ahí a la mano para que puedas también hacer anotaciones. De igual manera puedes hacer anotaciones en tu Biblia. Si es de los que la Biblia no la tocan, pues está bien, no hay problema, no la rayes, no marques, no nada, pero igual puedes también hacerlo sin ningún problema. Y o si tienes tu libreta ahí a la mano, puedes también hacer tus preguntas directas y sobre la yugular del profe para el final de la exposición. ¿Sale? Entonces, te dejo con el profe, Joan Contreras. Adelante, profe, somos todo oídos. Bueno, chicos, un saludo muy especial. Espero se encuentren bien en esta cuarta sesión de este tema tan interesante, tan hermoso que nos invita a participar, a pensar, a reflexionar un poco. Antes que nada, hacer la advertencia que siempre hago. Esta es una aproximación teológica a la interpretación del Génesis. Yo no soy teólogo, pero creo que hay varias disciplinas y varias maneras de acercarnos y aproximarnos teológicamente hablando a este hermoso libro. Y procedo a compartir pantalla. No sé si me puedas delegar un momentico para poder compartir pantalla, porfa. Y irles contando. Recordemos que actualmente pasamos ya varios temas. El primero fue sobre el hecho de que Génesis es cosmología antigua. Y en el segundo, que Génesis, gracias por cederme el paso. Y el segundo, que Génesis es, el género literario podría ser una protohistoria, ¿de acuerdo? Una historia que en todo caso tiene un sentido meramente histórico, pero que está narrada de manera quizás arquetípica, prototípica, metafórica, analógica, mínimo en sus primeros 11 capítulos. Y esto es bien importante porque en el transcurso de este curso hemos desarrollado esta idea de que Génesis no se puede, o mínimo desde esta perspectiva, no se podría leer de forma literal. Recientemente salió la Biblia de Clie de la Patrística. No la he leído, quiero leerla, quiero acceder a ella porque me gustaría saber qué pensaban los padres de la iglesia acerca de la lectura de Génesis. Pero muy posiblemente vamos a darnos cuenta que los padres de la iglesia no necesariamente interpretaban el Génesis como días necesariamente literales en algunos casos y por lo tanto es históricamente viable pensar y creer que Génesis es una protohistoria. Importante también mencionar que hablamos sobre los orígenes humanos y hablamos un poco acerca de esta concepción de que Génesis no nos narra a un solo Adán en un sentido personal, sino que habla también de un Adán como humanidad, que gran parte de las nuevas traducciones de la Biblia, de hecho la Reina Valera contemporánea, tienen una modificación en su primer capítulo del Génesis, hablando de Adán como la humanidad, y en el segundo capítulo como un ser humano. Y hablábamos de que quizás podríamos interpretar a Génesis como el primer capítulo y la secuencia sería el segundo, dando una posible hipótesis en que Adán podría haber sido creado en esta primera humanidad o no. Sin embargo, Adán fue una persona histórica, sea en el primero o en el segundo capítulo de Génesis, y aparece como representante de la humanidad y como prototipo y arquetipo de alguna manera de la humanidad. En este caso, obviamente, genera mucha confusión y quizás genera muchas dificultades interpretativas. Pero al final de esta presentación quisiera recomendarles, si razón y creencia me lo permiten, una serie de libros que creo que pueden despejar un poquito más la percepción acerca de esta hipótesis, que es una hipótesis no solamente que ha cogido fuerza últimamente, sino que además grandes teóricos han estado empezando a abrazar y que dicha hipótesis da la posibilidad de que científicos puedan armonizar libremente su fe con la lectura no literal de Génesis. Hoy hablaremos sobre el ser humano, si fue creado de novo
o por continuidad material, que es algo que en la sesión pasada y que normalmente surge, ¿no? Esta relación con el hecho de que si el ser humano realmente podría estar en el Génesis rechazando una hipótesis de continuidad material. Quiero hacer una aclaración ya para empezar en este aspecto. Si bien en algún momento hablaré de evolución, hablaré más de continuidad material que de evolución, porque no estoy dispuesto a comprometer el hecho de que la Biblia en Génesis pueda integrarse per se a una teoría evolutiva y de la misma manera rechazo el hecho de que la Biblia taxativamente rechace la evolución. O sea, es que soy consistente con este aspecto, y es que la Biblia no fue escrita para una generación posterior, para revelar ciencia a una generación posterior. Y en ese sentido, ni Génesis está interesado en rechazar o afirmar un proceso evolutivo. Sin embargo, la pregunta aquí de si el ser humano fue creado de nuevo es bien importante y bien crucial. Luego de esa gran introducción, creo que ya podemos continuar. Para iniciar, me gustaría decir lo siguiente. Los acadios, los sumerios, los egipcios presentan relatos similares sobre la formación de seres humanos en el antiguo Oriente Próximo. Los antiguos textos del Oriente Próximo contienen numerosas referencias a la creación de seres humanos a partir de una variedad de materiales. Y encontramos una gran continuidad entre esos informes y el texto bíblico. Esto nos dice una vez más que Génesis está trabajando dentro del marco conceptual normal del antiguo Oriente Próximo, o en otros textos como el antiguo Oriente Cercano, em, en lugar de forjar nuevos caminos científicos. Y quiero repetir esta parte. Esto nos dice una vez más que Génesis está trabajando dentro de un marco conceptual normal del antiguo Oriente Próximo en lugar de forjar nuevos caminos científicos. O sea, en este sentido, Génesis no quiere forjar caminos científicos y menos nuevos, sino que al parecer Génesis está muy similarmente narrado como uno esperaría que un relato del antiguo Oriente Próximo fuese narrado. ¿De acuerdo? Génesis capítulo 2 como un relato de Dios haciendo a los seres humanos en un proceso rápido y completo, no desarrollado materialmente a partir de ninguna especie previamente existente. Estaríamos afirmando entonces una creación de nuevo. ¿De acuerdo? Aquí es donde empezamos a definir términos. ¿Qué es lo que quiero decir con de novo? ¿Cuál es, cuál es la definición de novo? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, al parecer en el capítulo 2 de Génesis encontramos que el ser humano no está siendo formado a partir de algo nuevo. En comparación a esto, podríamos tener un ejemplo bíblico y de hecho teológicamente armonioso con la creación ex nihilo. Y la creación ex nihilo en la apologética y en teología se cree que Dios a partir de la nada pudo crear algo, pero solo Dios podría hacer eso, ¿sí? A partir de la nada, ex nihilo, de la nada. Y es que la creación ex nihilo, eh, a partir de eso, puede compararse con el hecho de que algo sea creado de nuevo, o sea, de nuevo, de alguna manera, sin ser a partir de algo. Afirmamos entonces que la voluntad de Dios creó los cielos y la tierra. Dios no necesitó material previo para crear algo porque Él es suficientemente poderoso como para hacerlo. Sin embargo, en el caso del ser humano, parece ser que Génesis capítulo 2 no menciona eso. Y quiero que lo tengamos muy en cuenta. Parece ser que el ser humano no fue creado a partir de la nada. No fue creado a partir de algo absolutamente nuevo. No. Génesis capítulo 2 nos dice que el ser humano posiblemente fue creado a partir de algo. Entonces, en este sentido, la ciencia del viejo mundo en la Biblia ofrece la perspectiva del observador terrenal. ¿De acuerdo? Y eso debe estar muy claro. La ciencia del antiguo mundo, la forma de conocer el antiguo mundo, era narrado desde la perspectiva de quien la veía. Y si la veía de cierta manera,
buscaba las palabras para explicarlo. En todo caso, esto es importante verlo en el Génesis. Génesis no puede hablar de una ciencia posterior. Alguna vez un hermano, pues yo no me siento muy, ¿cómo decirlo? Muy aliado a la posición de que cree que los seres humanos convivieron con los dinosaurios. Creo que es científicamente imposible y creo que hay otras explicaciones para este tipo de narrativas, por ejemplo, en Job con el Behemoth y otros. Sin embargo, aún si esto llegase a pasar en Génesis, si existieran dinosaurios en Génesis, si existiera este tipo de especies de reptiles antiguos, que además me fascinan mucho, uno esperaría que Génesis hablara de ellos desde la perspectiva del autor de Génesis, no desde nuestra perspectiva. ¿Vale? Entonces se entendería que, por ejemplo, quizás Génesis hablara de grandes monstruos, aberraciones, animales malvados. No sé, digamos, hagámonos una imagen de un dinosaurio y tratemos de explicarlo con términos que no sean científicos modernos. ¿Cómo lo habrían explicado los antiguos? Por ejemplo, si ustedes se van para el Masai Mara, o se van para el Amazonas, encontrarán que estas culturas representan a los reptiles de esas zonas de una manera más monstruosa que científica. Entonces, podemos esperar racionalmente que en Génesis 2 cualquier tipo de descripción de obra creativa de Dios a partir de las causas secundarias sean descritas a partir de quien las vio. Y si quien las vio carece de conceptos que hoy quizás sí tenemos, es natural que esta persona haya tratado de escribir situaciones, especies u otros sucesos sobrenaturales, por ejemplo, o que son de difícil entendimiento, de maneras que quizás fuesen fáciles de transmitir de generación en generación. Espero hasta ahí estemos siendo claros para poder avanzar. La pregunta entonces es, ¿la Biblia afirma la creación de nuevo? Ya les definí la creación de nuevo, que es similar al ex nihilo, el creatio ex nihilo. Si la Biblia no hace una afirmación clara de nuevo, y por lo tanto no descarta la continuidad material, entonces la Biblia no sería inherentemente contradictoria con los modelos científicos que se basan en la continuidad material. Ok, vuelvo y lo repito. Si la Biblia no hace una afirmación clara de nuevo y por lo tanto no descarta la continuidad material, entonces la Biblia no sería inherentemente contradictoria con los modelos científicos que se basan en la continuidad material. ¿Listo? Creo que es bastante entendible. Si la Biblia no hace una afirmación categórica respecto al que el ser humano fue creado a partir de algo absolutamente nuevo, entonces no hay razones para pensar que un cristiano debería renunciar a aceptar los modelos científicos que aseguran o se basan naturalmente en una continuidad material. Fíjese que yo no estoy hablando de evolución como tal. Podrían existir teorías de continuidad material que desconocemos hoy. Y esta continuidad material es un aspecto muy interesante que John Walton trabaja, pero que me parece que la genética de poblaciones expande mejor con Swaminas. El doctor Swaminas, ahorita les paso el dato si lo tengo en la mano porque no recuerdo el nombre, pero sé que es Swaminas. Entonces, en este sentido, es mínimo alentador saber que no es necesario forzar que Génesis rechace o acepte la continuidad material. ¿De acuerdo? Esto es importante. Continuamos. Aquí habría que tener algunas consideraciones. El crear al hombre del polvo
es una referencia a que ha sido creado y formado de la mortalidad que lo caracteriza. Mínimo, gran parte de los eruditos en el Antiguo Testamento, y no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Antiguo Oriente Próximo, coinciden en el hecho de que, simbólicamente hablando, Génesis capítulo 2 cuando se nos habla, perdón, capítulo 3 19 y obviamente el 2 también, que nos habla en parte sobre esto, implica que el hombre fue hecho a partir de algo. Ese algo, recuerden, en Génesis no puede ser literalmente el polvo de la tierra. Recuerden que ellos no pensaban en términos científicos, porque si lo pensamos en términos científicos, el polvo de la tierra hasta el día de hoy no nos sirve para crear ni siquiera muy buenas formaciones de barro. Se los cuento por experiencia. El lugar donde vivo, para quienes estén en otros países o nos estén viendo desde otros lugares, se llama Gachancipá. Gachancipá significa gacha. Una gacha es como una olla, un tarro de barro hecho de maneras artesanales. Aquí se encontraron muchas de esas ollas y por eso se llamaba Gachancipá, porque aquí se fabricaban las gachas. En este sentido, aquí hemos encontrado, y yo personalmente, en los acercamientos arqueológicos em, y, mm, y de la elaboración de la gacha, mínimo hemos encontrado que el polvo de la tierra no es un material óptimo para la elaboración de algo como la estructura de un y menos la estructura de un ser humano. Quizás en el polvo pueden existir ciertas propiedades que pueden haber en el cuerpo humano, pero entiéndase que las propiedades básicas con base en el carbono 14, en el carbono, perdón, existen hasta en las estrellas. De hecho, los científicos aceptan que nosotros somos polvos de estrellas. Les recomiendo mucho ver la serie Our Planet sí, Nuestro Planeta de Netflix, y hace una relación de cómo la muerte de una estrella lejana hace millones y millones de años representa, por ejemplo, el surgimiento de nuevos organismos o de nuevas composiciones químicas, por decirlo de alguna manera más exacta, en otros espacios. Por eso los científicos dicen que somos polvo de estrellas, principalmente porque tenemos las mismas características con base en el carbono, que la vida requiere la base de carbono. Pero en un sentido literal, el polvo de la tierra no necesariamente es un buen material para hacer algo como un ser humano. Entonces, si leemos en contexto, comparamos los textos del Antiguo Oriente Próximo, vamos a encontrar que, por ejemplo, los hombres fueron hechos de diferentes materiales, algunos forjados en la madera, elementos que pueden ser prioritarios para el funcionamiento o elementos base, por ejemplo, de lo que los antiguos conocían: madera, hierro, piedra, lava, fuego, agua, y Génesis lo varía con el polvo de la tierra, pero no es cualquier variación. Génesis no solo lo varía, sino que de hecho lo produce originalmente, porque recordemos que en esta teoría Génesis no toma prestado de los mitos y leyendas, sino que Génesis es el relato real del cual los otros relatos se nutren. Entonces, en este sentido, Génesis simplifica la elaboración de un ser humano a partir del polvo de la tierra. Esta es una ley de Occam, es una aplicación de la navaja de Occam a la explicación más sencilla, normalmente es la correcta. Y cualquier otro relato antiguo del Antiguo Oriente Próximo requiere una gran cantidad de actividades por parte de los dioses y los semidioses, tomando varios materiales, por ejemplo, para elaborar al ser humano. Se entiende que ya hay un proceso de imaginación y elaboración mucho más amplia. Al parecer, Génesis no se pone en eso. Génesis omite el detalle y solamente te da un dato sobre el polvo de la tierra. Entonces, el polvo de la tierra solo prueba la creación a partir de algo. Quizás es difícil de procesar, yo lo sé. No una creación nueva del ser humano. El polvo de la tierra solo prueba la creación a partir de algo. Solo prueba eso. No prueba nada más. Solo prueba que Dios a partir de algo creó al ser humano. No de la nada.
Lo que quiere decir que el ser humano orgánicamente debe compartir características orgánicas y genéticas con el mundo natural. Y esto nos lleva a hilar más fino, pero no voy a ir más allá para no generar terror. El polvo de la tierra, eso significa. Ahora, la probabilidad de que Génesis 3:19 sugiera que las personas fueron creadas, por ejemplo, mortales, es otra pieza de evidencia en Génesis que ofrece una evidencia aún más fuerte. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos esto? Porque en el Nuevo Testamento, el polvo de la tierra que se usa en los primeros capítulos de Génesis en la elaboración del ser humano, se usa en todo el Antiguo Testamento como una analogía a la mortalidad del ser humano. Normalmente, Génesis y puntualmente el Antiguo Testamento sugieren su gran contexto y en el gran cantidad del uso del polvo es que el polvo representa de alguna manera la mortalidad del ser humano. Por eso el salmista decía, del polvo vengo y al polvo voy a volver. Es una manera de hablar sobre la mortalidad, la mortalidad. Por lo tanto, este texto de Génesis también podría sugerir que el ser humano fue creado a partir de algo, a partir de una continuidad material y que eso, resultado de eso, como es a partir de la mortalidad, necesita ser mortal. Entonces, la idea de que Adán y Eva hayan podido ser seres inmortales no solamente quizás entra en debate cuando leemos detenidamente la función del polvo de la tierra en términos teológicos, cuidado, no científicos, porque no podemos poner a Génesis a hablar a una ciencia posterior, recordemos, sino que empezamos a encontrar que si fueron formados de la mortalidad de la tierra, entonces, per se sigue que Adán y Eva tenían que ser mortales. O sea, tenían que morir, tenían la probabilidad de morir. ¿Y cómo lo sabemos? Hay otra prueba que se suma a esto. En el jardín, Dios proveyó un árbol de vida. Aparte de esto, Dios de crearlos, aparte de que Dios los creó de la mortalidad, simbólicamente representada en el polvo de la tierra, Dios dispuso en el jardín un árbol de vida. No tiene mucho sentido y no es muy funcional para el texto el hecho de que Adán y Eva sean inmortales y a la vez haya un árbol de la vida. Los inmortales no necesitan comer del árbol de la vida para no morir, porque adivina qué, la definición de inmortalidad de facto descarta cualquier opción de sobrevivencia a partir del alimento. Eso significa inmortalidad, la no muerte, la no susceptibilidad a la muerte o al perecimiento material, de ninguna manera. Estos dos datos son supremamente, mira, quizás ustedes creen que yo los asumí porque sí, pero yo llevaba en un peregrinaje de más de 3 años con esto. Una de mis grandes dificultades para a veces hacer apologética era cuando se hablaba en el génesis de la creación del hombre, se comparaban con los modelos científicos y una gran cantidad de cosas. Vaya, eso me parecía complejo. ¿Cómo ¿Cómo armonizar estas dos cosas, aunque el Génesis no necesita entrar en armonía con la ciencia? Bueno, ¿cuál sería la perspectiva mejor centrada en el hecho de leer Génesis de tal manera que no genere contradicciones con los modelos científicos de hoy, y mínimo con los datos generales, no con los específicos, sino con los datos generales? Entonces, este para mí ha sido también un peregrinaje difícil. Aceptar este tipo de cosas hacía difícil. Yo pensaba que Adán y Eva eran personas caucásicas, altas, esbeltas, ojiazules, monos, hermosos, que caminaban en un hermoso jardín, inmortales, no iban a morir nunca. Cuando me doy cuenta del texto y leo detenidamente, parece que el texto mínimo sugiere que Adán y Eva no podían ser inmortales, porque la presencia del árbol de la vida es literalmente
radical en este aspecto. Entonces, la gente inmortal no necesita un árbol de vida. La provisión de tal sugiere que Adán y Eva eran mortales. Hmm. Mi papá dice, baileme ese trompo en una uña. Es difícil porque renunciar a una idea preconcebida y una idea con la cual hemos crecido y nos hemos forjado genera pánico. Abandonar ideas fuertemente concebidas, nadie dijo que sería fácil, pero tampoco nadie dijo que ser, digamos, que ser arbitrariamente afiliado a una visión como estas sea también saludable y razonable. Sobre todo cuando tienes datos bíblicos que te sugieren que en efecto Adán y Eva eran mortales. Luego, y eso que no les hablo de la tercera prueba. La tercera prueba son los querubines y Dios, cuando Dios le prohíbe a Adán y Eva y volver al huerto. Básicamente les prohíbe volver al huerto para que no vayan a comer del árbol de la vida y vivan como él. O sea, en efecto, parece ser que el árbol de la vida tenía la función de imitar de alguna manera la inmortalidad divina. Entonces, o sea, no hay escape. Sinceramente, tú podrías debatir el polvo de la tierra respecto a la mortalidad de Adán y Eva, pero me parece difícil debatir que el árbol de la vida fuese necesario para el consumo humano para que mantuvieran la inmortalidad. Esto es interesante. Alguna vez hablé con un cristiano que me decía que el árbol de la vida en el huerto era un árbol de la vida condicional a la inmortalidad de Adán y Eva. Entonces, que Adán y Eva eran inmortales, pero que necesitaban comer del árbol de la vida para mantenerse inmortales. Eso no tiene sentido de ninguna manera, sobre todo cuando comparas el texto, cuando Dios hace la advertencia de la expulsión del Edén, de que no coman de ese árbol, porque posiblemente podrían llegar a vivir como él o a imitar de alguna manera la divinidad. Entonces, el punto de vista respecto a que la inmortalidad de Adán y Eva requerían del fruto del árbol de la vida de tal manera que asegurara, em, de alguna manera, no sé, que aseguraran su permanencia en la inmortalidad es una contradicción, porque o eran mortales, o eran inmortales, perdón, o no lo eran. No, no pueden estar en un estado intermedio, porque el solo hecho de creer que es inmortal es una creencia que refuta necesariamente a cualquier opositora. ¿Listo? Bueno, avanzamos. Espero vayan bien. Si la gente fuera creada entonces mortal, el árbol de la vida habría proporcionado un remedio, un antídoto para su mortalidad. Cuando pecaban, perdían el acceso al antídoto y por lo tanto no tenían remedio. Estaban condenados a morir, es decir, estaban sujetos a su mortalidad natural. En este punto, John Walton, Swamidas, eh, Francisco Ayala, Francis Collins, William Lane Craig, um, coinciden. Ellos dicen que Adán y Eva eran mortales y el árbol de la vida estaba en el huerto del Edén para que pudiesen los seres humanos de alguna manera acceder a ese árbol de la vida y vivir para siempre. Pero el texto sugiere entonces que ese árbol fue obstaculizado para que no lo lograran luego de haber pecado. Lo que quiere decir que cuando Pablo habla de la introducción del pecado a la humanidad, no habla de la introducción de un virus externo. Y esto tiene mucha lógica, a ver si lo puedo explicar lo más sencillo posible. No es tanto un virus externo, porque el pecado, se ha comprobado bíblicamente, no nace a partir de la externalización de algo, sino de hecho de la internalización del algo. Luzbel, siendo el ángel más hermoso, fue expulsado del cielo y de hecho pecó porque nace en su corazón.
el deseo de hacer lo que Dios no le pidió que hiciera. Entonces, en este sentido, el pecado es simplemente la activación de una parte del ser voluntario que lo condena eternamente a su mortalidad natural. Ah, caramba, sáquense esa, por favor, y pónganla en Twitter porque ya no recuerdo cómo fue que la dije. Entonces, en este caso, en Romanos capítulo 5, Pablo está diciendo solamente que todos nosotros estamos sujetos a la muerte por causa del pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. El pecado nos costó, escuchen bien, la solución a la mortalidad. Y por eso estamos atrapados en nuestra mortalidad. El pecado nos costó el acceso a la inmortalidad divina. Cuestión que se nos promete hoy por hoy, si morimos en Cristo Jesús, accedemos a la inmortalidad. Pablo más adelante diría, esto que es mortal se vuelve inmortalidad, esto corruptible se vuelve incorruptible. Por lo tanto, no está afirmando que las personas fueron creadas inmortales y está precisamente en línea con la información de Génesis. Esta posición sobre el pecado es importante y quisiera mencionar que hace unos días terminé de leer un libro que se llama, bueno, es un libro, pero es más un ensayo de Hernan Bavinck. Para los que son aquí reformados y protestantes, quizás me preguntarán, ¿quién enseña eso? Bueno, por ejemplo, Hernán Bavinck descubrí que tiene una visión del pecado así. No como un virus que entra en la humanidad, sino como un patógeno que se activa en el ser humano porque está allí sujeto a la voluntad, porque los seres con libertad tienen la posibilidad de pecar. ¿De acuerdo? En este sentido, obviamente, habría que analizar la doctrina del pecado original y a qué se refiere ese tipo de doctrinas o qué es lo que pretendemos explicar. Pero también me parece que cuando el ser humano es consciente de su libertad, es cuando algo se activa en la posibilidad de generar pecado en su vida. Por eso creemos que los niños, cuando nacen y no desarrollan conciencia, si mueren fatalmente en un accidente o por una enfermedad o por otra razón, los niños no van ni al purgatorio ni van a penalizar porque no fueron responsables de pecado. La Biblia dice, los hijos no heredarán el pecado del padre. Por lo tanto, el pecado no se hereda de manera genética como creemos, sino que todos somos pecadores en cuanto a que todos fuimos sujetos a la mortalidad. Es un tema bien interesante, ¿no les parece? Pero evidentemente un teólogo aquí podría ayudarnos muchísimo más a hablar sobre la naturaleza del pecado. Entonces, Adán es un arquetipo y no solo un prototipo. ¿Recuerdan la definición de arquetipo? Es una construcción en la que todos participan de uno, ¿sí? Es una construcción de algo que representa a todos en uno. El prototipo es uno que representa de alguna manera a todos. Es como la forma contraria. Entonces, quisiera mencionar algo que me parece interesante también y es la aparición de Eva. Este es breve, este es un breve guiño a esta situación en el Génesis, pero la costilla y Eva son un tema bien interesante. Mira, el sueño de Adán lo ha preparado para una experiencia visionaria más que para un procedimiento quirúrgico. Los seres humanos y los cristianos en general hemos creído que literalmente Eva sale de la costilla del hombre. He escuchado, de hecho, predicaciones en donde hay evidencia científica. Yo me puse a ver, quiero que entiendan, yo me especializo en la crítica y en la filosofía científica, en la filosofía de la ciencia, en el análisis de la investigación y todo este rollo. Y me puse a investigar y realmente no existen hallazgos científicos sobre que la costilla del hombre tenga una costilla tenga una forma que sugiera que de allí salió algo. Es difícil científicamente mínimo llegar a esa conclusión. Entonces, vuelvo y repito, como Génesis no fue escrito para una ciencia posterior, lo que Génesis nos está hablando es que Adán fue preparado para tener una experiencia visionaria, más que para un procedimiento quirúrgico.
Entonces, la descripción de sí mismo siendo cortado por la mitad y de la mujer siendo hecha de la otra mitad que encontramos en Génesis 1, 21, 22, se referiría no a algo que él experimentó físicamente, sino a algo que él vio en una visión. ¿Listo? Esta fue la visión que Adán tuvo que haber tenido acerca de Eva, de su Eva. Una visión, no fue una cirugía literal de Dios, sino una visión. Por eso, para los antiguos, las visiones quizás son parte de su propia realidad y por eso las describían de esa manera. Por eso, interesantemente, em, ¿no les parece que la sugerencia antes de todo este proceso quirúrgico es que Dios lleva a un profundo sueño a Adán? No es coincidencia, no puede ser coincidencia. El texto tampoco menciona el origen material de Eva, ¿de acuerdo? O sea, no está diciéndonos exactamente si vino o no de la costilla de Adán. La visión se refería a su identidad ontológicamente relacionada con el hombre. O sea, de alguna manera, a Adán le faltaba ayuda idónea. El mismo Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, tenemos que hacerle ayuda idónea. Entonces, quizás lo que pasa es que la mujer deja su rol, Eva deja su rol em, de ser simplemente la madre de los hijos, un rol meramente quizás sexual, meramente de cuidado de hijos, sino que eleva su rol a una ontología plena de compañerismo y de coequipería con Adán, de corregentes del jardín, de la creación, sacerdotes de la creación. La visión se refiere a eso, a una relación de cambio de identidad ontológica en cuanto al ser. Entonces, el matrimonio va más allá, curiosamente, de la biología. O sea, nadie se casa simplemente para reproducirse, recuperando un estado original, pues porque estamos respondiendo a ese primer llamado. La humanidad tiene un género ontológico. La ontología supera la biología. Cristianos, los cristianos no se casan únicamente para tener hijos y reproducirse. Los cristianos se casan porque entienden que necesitan su ayuda idónea. La ontología es superior a la biología. Por eso un cristiano que se casa con una cristiana y por razones biológicas no pueden reproducirse, no son ni menos cristianos ni más cristianos. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Esto le ha demostrado, por ejemplo, a Adán que la mujer no es solo una pareja reproductora, su identidad es que ella es su aliada, su otra mitad. Qué hermoso, ¿no? Nos pusimos Eh, qué pena, tengo que decirlo. Esa parte, pongan en el video en algún momento si se puede, el video de Will Smith de cuando está en Hombres de Negros que dice, malévolo cucarachón, se puso sentimental. Quedaría perfecto. Ah, bueno. Para ir terminando esta parte, para ir finalizando y poder recomendarles algunos libros, John Walton menciona lo siguiente: cuando identificamos a Adán y Eva como figuras históricas, queremos decir que son personas reales involucradas en eventos reales en un pasado real. Y quiero que este curso quede muy claro esto. Estamos diciendo que Adán y Eva fueron personas reales en el pasado real. Genéticamente hablando, tengo que mencionarlo, se ha hablado de una evidencia genética respecto al Adán cromosómico y a la Eva mitocondrial. No sé si ustedes han escuchado esa hipótesis. Si bien es una hipótesis real en cuanto a que la memoria, perdón, la estudio de poblaciones y el estudio genético del ser humano indica que si hay un hombre, mínimo un primer hombre, al cual podríamos llamar Adán mitocondrial, Adán cromosómico y Eva mitocondrial, perdón, Adán cromosómico, también podemos encontrar genéticamente a una Eva mitocondrial. ¿Esto qué implica? Que la célula tiene una memoria, o mínimo una memoria ancestral, que si hay una pareja de hombre y mujer, o mínimo hay un hombre y una mujer en el pasado genético de las poblaciones. Aquí el problema está en que genéticamente hablando, hay una distancia entre la Adán cromosómico y la Eva mitocondrial
de, se cree que unos cuantos cientos de años. O sea, que el primer, ¿cómo decirlo? El primer Adán cromosómico aparece muchos años antes que la Eva que hoy conocemos como Eva mitocondrial. Entonces, ese Adán y esa Eva, genéticamente hablando, no pudieron conocerse en el tiempo. Lo explico porque quizás hay mucho desconocimiento genético acerca de esta teoría. Entonces, eso no significa que no estemos diciendo que no hubo una pareja, ¿de acuerdo? Yo sostengo, como los grandes eruditos que he leído y que he estudiado, que Adán fue histórico y Eva son históricos. Pero entonces, no son intrínsecamente mitológicos o legendarios. O sea, no estamos hablando de que Adán es una mera representación de algo mitológico o legendario. Esa tampoco es nuestra posición. Aunque sus papeles pueden contribuir a que sean tratados de esa manera en parte de la historia de la recepción. Recuerden, Génesis 1 habla de la humanidad como Adán. Del mismo modo, no son ficticios. Al mismo tiempo, puede haber algunos elementos en su perfil que no están destinados a transmitir elementos históricos. Qué interesante lo que nos dice el doctor Walton. ¿Por qué históricos? Bueno, ¿por qué podríamos decir históricos si estamos hablando que Génesis es un protohistoria? Bueno, por dos razones que creo podemos defender ampliamente en cualquier momento. Y es que, primero, decimos que Adán y Eva fueron históricos en el sentido de que las razones, hay buenas razones genealógicas. Las genealogías del mundo antiguo contienen los nombres de personas reales que habitaron un pasado real. En consecuencia, no habría ningún precedente para pensar en las genealogías bíblicas de manera diferente. ¿Listo? Entonces, la presencia de Adán en las diferentes genealogías del Antiguo Oriente Próximo y de las genealogías del Antiguo Testamento, del Viejo Testamento, implican que Adán es una persona histórica. En segundo lugar, la caída es importante porque es un elemento teológico frente a la causa del pecado y la redención. Entonces, este hecho de estos humanos, de estos primeros seres humanos, digamos, completos, filosófica y ontológicamente hablando en general, implican que si hubo una caída es teológicamente resultante en pecado y por lo mismo en una historia redentora. Sin esa caída no habría sentido de que Jesús se haya hecho el segundo Adán para morir por nuestros pecados. Aquí hay otra controversia y yo sé que muchas personas, si no la van a preguntar hoy, lo abordaremos dentro de 8 días un poquito más detenidamente. La imagen de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Dios con la imagen? Entonces, fíjese, esto es súper básico en filosofía y es que el arte, mínimo la corriente filosófica de la estética, fue muy influyente en la época renacentista y sobre todo pues en el llamado oscurantismo, de alguna manera en donde la iglesia reinó pues como unión entre Estado y poder religioso. Las obras de arte que provenían desde el núcleo de la iglesia en general eran teológicas, tenían cargas teológicas. De allí conocemos, por ejemplo, todas las obras de Dante, de Da Vinci, por ejemplo, de Miguel Ángel y otros artistas, o sea, que varios más se me escapan, que forjaron la imagen estética de Occidente. Y esto es bien importante mencionarlo, porque la imagen, por ejemplo, que tenemos del infierno es una imagen estéticamente dada por estos artistas y es puramente medieval, del medioevo. Tenemos la imagen de Adán y Eva que proviene de estos tipos de artistas. Cada persona que piensa en Occidente sobre Adán y Eva, naturalmente va a pensar en una persona blanca, ojiazul, hermosa, esbelta, o sea, representando la perfección desde el punto de vista humano. El problema aquí es que cuando se habla teológicamente en Génesis de la imagen de Dios, no se está haciendo referencia a la estética de Dios. O sea, Dios no es mono, blanco, ojiazul, alto, bien lindo. O sea, y si lo fuera a decir, absolutamente irrelevante.
La imagen de Dios en la humanidad es más que morfológica, o sea, inmaterial, de lo que vemos, es plenamente funcional en cuanto a la creación y el sacerdocio en el cosmos. Entonces, cuando se dice que Dios nos hizo a su imagen y su semejanza, lo pone en un plano plenamente ontológico. Nos hizo semejantes a Él, no porque nos hizo de cabello rubio o de ojos azules o altos, esbeltos, blancos y hermosos. No, tiene que ver con una composición respecto a nuestro rol en la creación. Nos hizo semejantes a Él en cuanto a su apariencia ontológica. En este sentido, nos hizo seres pensantes, seres inteligentes, seres morales, seres con voluntad, seres libres. Dios es libre, nos hizo libres. Entonces, plasmó su identidad como Dios en nosotros. No en vano, el salmista también nos dice que nos hiciste un poco menor que a un Dios. ¿Sí? Y nos coronaste de gloria y de honor, una oda a la humanidad en un salmo muy bello, que nos lleva a reflexionar el hecho de que la imagen de Dios no puede ser una imagen estética, tiene que ser una imagen ontológica, una descripción metafísica, un alegato metafísico, perdón, a ciertas cualidades que el hombre y solo el hombre comparte con Dios. Qué interesante, ¿no? Así que en este sentido, me gustaría rápidamente mostrarles, para ir terminando, los libros que creo y aconsejo deberían consultar si quizás hay dudas acerca de la información que se ha dado o que algún curioso por aquí de alguna manera quiera indagar. Para todo este curso, aunque dentro de 8 días abordaremos unas 8 preguntas que normalmente se hacen en este tipo de cursos, estos son en gran medida los libros que ustedes pueden consultar. Evidentemente tendremos libros de personas antidarwinistas, personas de pro tierra joven, tierra antigua. Tendremos biólogos que hacen parte de la sociedad Biólogos, no sé si la conozcan, Biólogos, que es una sociedad de científicos cristianos. También de eruditos cristianos como John Walton, como evidentemente William Lane Craig, John Lennox, que habla de los 7 días que dividieron el mundo, por ejemplo, el principio según el Génesis y la ciencia, y otros libros que ustedes pueden consultar en esta materia. Para quienes no han leído nunca al doctor Antonio Cruz o que lo han leído siempre, quizás también pueda funcionar, los que conocen el material del doctor Antonio Cruz conocerán que él tiene una perspectiva antidarwinista. Sin embargo, les recomiendo que lean Adán y Eva frente a Darwin, porque este libro fue escrito en respuesta al Adán histórico de William Lane Craig, pero Antonio Cruz, siendo biólogo, le concede gran parte de la teoría de lo que Craig está hablando. Sin embargo, no, sobre texto de eso, la postura de Craig, la postura de Walton, la postura de Collins, de todos ellos, de Ayala, pues no las invocamos como autoritativas, pero mínimo sí como que nos pueden vislumbrar de alguna manera el marco de estudio que debe ir de un extremo al otro para poder tener muy buenos conceptos y bien establecidos. Entonces, personalmente tengo que mencionar que este tipo de estudios y este tipo de resultados con respecto a mí, me han hecho entender la facilidad con la cual si nos acercamos con mayor objetividad al texto, quizás podríamos tener menos deserción de los cristianos, de los jóvenes cristianos cuando entran a una universidad. Y es que una de las principales causas por las cuales un cristiano abandona la fe es porque entra en ciertas áreas académicas y universitarias, entra en ellas con una perspectiva literalista del Génesis. Si esto lo lográramos cambiar a partir de la capacitación honesta de cristianos, creo que esta mortandad de chicos que ingresan a la academia sería menor. ¿Por qué? Porque les enseñamos no necesariamente que tienen que abrazar el proceso evolutivo. Yo no estoy enseñando eso,
pero les enseñamos que no es necesario rechazarlo de facto, porque la Biblia en todo caso no sugiere ningún tipo de relato o una ciencia posterior que nos pueda ayudar o a confirmarla o a rechazarla. Entonces, podría ser de alguna manera adoptada por ciertas personas en ciertas instancias y por eso no dejar de ser cristianos. Así que estos fueron los primeros 4 charlas. En 8 días abordaremos únicamente las preguntas que quizás necesitamos redondear y aterrizar para entender conceptos claves en este sentido. Así que bueno, muchas gracias por escucharme, espero no haberlos aburrido y ya atentos a sus preguntas. Excelente, excelente, gracias, gracias, profe. Bueno, chavos, amigos, amigas, hermanos, hermanas, ya se la saben, ha llegado la hora de las preguntas y respuestas. Entonces, ¿quién de ustedes se anima? ¿Quién de ustedes tiene alguna pregunta para arrancar este tiempo de preguntas y respuestas? Hable ahora o calle para siempre. No, nadie. Ah, no, al parecer entonces todo quedó estupendo. Preguntas, comentarios, algún aporte. Ah, ya arrancó el primer valiente. Adelante, Rafael. Saludos, profesor Joan. Hola. Muy buena la información que nos está comunicando. Profesor, usted lo mencionó de así como de pasadita, sobre la creación a partir de la nada, ¿no? Creación Este, ex nihilo, sí. ajá, ex nihilo, ¿no? Ex nihilo, sí, señor. Ex nihilo. Correcto. Entonces, no está peleada la interpretación que usted nos está sugiriendo o proponiendo con una creación de la nada. No. No, no, señor. La creación ex nihilo es una forma de mencionar que hubo acción voluntaria a partir de la nada, o sea, que Dios puede hacer algo a partir de la nada. Lo que rechaza la creación de la nada es que la nada no puede producir nada. ¿Se entiende? La creación antes de la nada podría crear algo porque si no, no podría existir algo. Es un razonamiento un poco más filosófico que biológico o que científico en este aspecto, pero es una postura bastante importante porque si decimos que Dios creó a partir de algo material, estamos presuponiendo que el universo es infinito en algún sentido en el pasado. Esto supondría un problema filosófico para el teísmo. Entonces, que decimos que Dios en el pasado creó a partir de la nada. Sí, por allí iba porque precisamente el argumento cosmológico Calán, ¿no? Este, en su primera premisa dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Ok, ahora bien, han propuesto algunos, yo sé que, o sea, cosas que uno no puede saber a ciencia cierta porque son más bien como suposiciones científicas, pues. Por ejemplo, la existencia de la energía como tal. Entonces, algunos Ujú. han querido como decir que la energía es eterna. Entonces Dios crea a partir de la energía. Ahora, aunque no sé si el argumento solamente tiene que ver ya con el universo ya conformado ya, pues como lo observamos ahora, que por supuesto debe tener un origen. Exactamente, exactamente. Es muy interesante porque en este sentido lo que estamos afirmando es que Dios creó de la nada algo, ¿de acuerdo? Porque afirmamos que antes de la creación no hay algo en el sentido material, o sea, que Dios creó el espacio y tiempo. ¿Sí? Y que a partir de eso, Dios hizo el resto de las cosas. Pero es que sin Dios, por ejemplo, empezamos a naufragar por quién es eso que creó algo a partir de nada. Tiene que ser tremendamente poderoso, personal, espacial, omnisciente, omnipresente, todas las características que curiosamente tiene Dios. Sí, entonces, en ese sentido me refiero a la creación ex nihilo. Gracias, profe. Vale. Gente, gracias, Rafa,
por tu participación, pregunta. ¿Alguien más quiere participar con alguna pregunta, algún comentario? Chismes todavía no, chismes a lo mejor en la última sesión, pero ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario acerca del tema de hoy? Están callados. Ahí viene otro Ah, bueno, ahí valiente. está, ahí Adelante, está. Melvin. Gracias, hermano Emanuel. Bueno, profesor, excelente ponencia, muy fino, como siempre, nos pone en qué pensar, mi hermano, y bueno, más de alguno creo que ha de estar un poco confuso en su mente, igual que yo, ¿no? Bueno, mi hermano, así un poco breve, pues cuando yo empecé a estudiar Génesis, lo estudié con Ken Ham, creo que lo conoce, que es un Sí. radical fundamentalista, muy literal el hombre, y bueno, cuando por primera vez lo escuchas a él, pues luego escuchas otras posturas, pues como tú dices, ¿no? A la hora de haber este cambio de posturas, pues hay un tantito un choque, ¿no? Ahora bien, mi hermano, quiero hacerte una pregunta y al menos dos comentarios, ¿no? Y tú me dices si yo entendí bien Ok. o me dices, hermano, no, me agarraste mal la idea. Bueno, mencionaste en determinado momento de que el Adán, digamos, histórico, en ningún momento se conoció o hubo un tiempo donde no se conoció con la Eva histórica, ¿no? No sé, parece que mencionaste algo así, ¿no? Entonces mi pregunta resurgiría ahí, y los hijos que son mencionados en la Biblia, como Caín y Abel, ya que me hablas que la Eva y el Adán histórica no se conocieron, entonces esa sería la pregunta de dónde saldrían los hijos o con quién fue que procreó el Adán, ¿no? Lo Sí. segundo, mi hermano, Eh, según logré entender, hermano, ¿te puedo ir respondiendo? Quizás ok, perfecto. para no olvidarla, ¿te parece? Ok, Mira, cool. creo que sí hay una confusión. No es lo mismo Adán histórico y Eva histórica con Adán microsómico y Eva mitocondrial. ¿Sí? El Mm, registro, el Adán histórico, el de la Biblia, se tuvo que conocer con Eva histórica. O sea, son dos personas históricas reales. ¿Listo? Ahí no hay pierde. Lo que yo estoy diciendo es que la teoría de genética de poblaciones nos dicen que en el pasado hubo un Adán microsómico. Microsómico, ay, de molécula. O sea, en las moléculas de genéticamente hablando, hay hay genéticamente un Adán, un hombre. O sea, yo le digo Adán, pero se le dice un hombre. Pero también años después, cientos de años después, hay la aparición en el registro genético de los seres humanos, una Eva mitocondrial. O sea, principalmente el rastro femenino en la célula humana, en la carga genética humana de una femenina. Pero estoy diciendo simplemente que esta es una aclaración a la teoría de que esos son exactamente los históricos. Yo digo que son distintos. O sea, que los históricos, Adán y Eva, se conocieron. oh, ya, ok, perfecto. Mi hermano, y entonces esta segunda que me mencionas, ¿podría hacer referencia un poquito a a la Eva africana, la Eva negra, cómo se maneja científicamente, o estaríamos hablando de otra hipótesis? Ok, mira, Pues, no, yo no ok. sabría decirte si a la Eva africana, pero sí te puedo decir que posiblemente Adán y Eva tuvieron que ser parte de la familia del Homo heidelbergensis, que es mínimo el primer ser humano según su Endocast, según los estudios de forámenes arteriales, según la paleoantropología, que es la que se dedica a estudiar al ser humano en la antigüedad, que es el primer rasgo del ser humano completo. O sea, es el primer ser humano real, que es a su vez papá del Homo neanderthalensis. Entonces, es mucho más probable que encontremos a Eva y Adán en la comunidad Homo heidelbergensis en algún punto en el pasado entre 100.000 años y 750.000 años en el pasado. Entonces, es una brecha tan grande de tiempo, que creo que
es bastante razonable pensar que Eva y Adán pudieron haber sido parte de estas comunidades. Y te doy un dato, espero no sea perturbador, pero Ah, en la Biblia se dice que Caín conoció a su mujer en otro lado, o sea, había otro ser humano fuera de ellos. Y el registro, la genética de poblaciones nos habla de un emparentamiento entre los neandertalensis y los hominiams, que son otros seres humanos que vivían aparte de los neandertalensis. Y vaya dato hermoso, es que los neandertalensis, descendientes directos de los heidelbergensis, eran mucho más desarrollados fisiológica, morfológica, eh, neuronalmente que los ovinians. Entonces, bueno, no sé, quizás puede ser, puede que no lo sean, lo sabremos en el cielo. ok, perfecto, mi hermano. Y bueno, yo sé que al final la próxima semana va a haber un preguntas y respuestas, ¿no? Porque a mí personalmente se me hace todavía, como te digo, ¿no? Estoy en Claro, formación, se me claro. hace un poquito complicado con respecto a lo que me dices, ¿no? Porque si abrazamos esa postura, quiere decir que hubo, digamos, una pequeña, o fue evolucionando el hombre hasta llegar al Homo sapiens, ¿no? Y tendríamos que pasar por australopitecos y todo, incluyendo Sí. hasta el Pip Down, el hombre de Pip Down, el cual pues se sabe científicamente que sí fue un Ujú, fraude, ujú, sabe que fue un exacto. fraude, entonces se me hace muy complicado porque las evidencias de estos ancestros son muy pocas, ¿no? Pero bueno, ese ya sería, digamos, entrar en materia profunda para indagar al respecto, ¿no? Ahora bien, mi hermano, mencionaste otra cosa que también me pareció muy relevante, corrobórame si es así. Mencionaste que al principio, cuando Dios creó a Adán, pues, y a Eva, eran mortales, ¿no? Y que tuvieron la opción de elegir entre la vida y la muerte, ¿no? Lastimosamente eligieron la muerte, pero al principio eran mortales, ¿no? Si ellos hubiesen tomado el árbol de la vida, prácticamente hubiesen sido inmortales, ¿no? Entonces, mi hermano, pero ahí, antes de eso, entiendo, mi hermano, que cuando Dios los hizo mortales, entiendo que tarde o temprano iban a morir, ¿no? Hubiesen o no hubiesen tomado ninguno de los dos frutos. Pero si eso es así, mi hermano, entiendo que l- la muerte es causa del pecado, y por eso es que somos mortales, ¿no? Entonces, mi hermano, esa parte no la logro encajar, no logro concatenar estas dos cositas, no sé si me doy a entender, mi hermano. Sí. Esa sería mi segunda aportación. Bueno, no sé si... Sí. Em, recordemos que el sentido de la muerte tiene un sentido teológico que trasciende el biológico, ¿de acuerdo? En ese sentido, es mucho más importante el concepto teológico que tengamos sobre el sentido de la muerte desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y la muerte a la cual fuimos condenados es a la muerte espiritual, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando Pablo dice que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios y de alguna manera la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Esta, esta concepción de la muerte debe, sinceramente, ofrezco yo un punto de vista aproximado. Recuerden, no soy autoridad en temas teológicos, pero creo que debe tomarse en un sentido plenamente teológico, una muerte espiritual, una muerte a la vida eterna, una muerte a la realidad eterna. No digo, no estoy hablando de una muerte espiritual en sentido aniquilacionista del alma. No, estoy hablando precisamente de una consecuencia negativa para la eternidad respecto al alma. Entonces, creo que el sentido de la muerte tiene que trascender la biología, porque recuerden, en un sentido biológico siempre es superior un sentido ontológico y mucho más superior un sentido teológico.
Ok, mi hermano, gracias por la aclaración. Y mi tercer punto, mi hermano, para no expandirme, si de pronto hay otro hermano que tiene otra consulta. Mi hermano, también mencionaste que no es como tradicionalmente se dice que el hombre fue hecho del polvo y la tierra, ya que el polvo contiene ciertos nutrientes o propiedades, pero no necesariamente todo un compuesto que tiene el ser humano, no. Ahora bien, mi hermano, hay una postura, bueno, pues yo escuché a un judío, mi hermano, que dice que no era cualquier tipo de polvo, sino que era algo como especie, como barro rojo. Entonces ellos concluyen de que ese polvo o esa tierra roja que Dios hizo a Adán era el primer hombre, digamos, fue completamente rojo. No sé si has escuchado algo al respecto, mi hermano. Bueno, Sí, con eso yo terminaría mi sí, sí, participación. Muchas gracias. Sí, mi hermano. sí. De hecho, Adán de alguna manera tiene que ver con, si no estoy mal, como con una etimología que tiene que ver con tierra roja. Sí. Y se ha hablado de que Adán quizás tuviese un color de piel rojo y otro tipo de cosas. Bueno, digamos que no me voy a meter mucho en ese aspecto. Sí conozco un poco acerca de esa visión judía respecto a Adán, pero en todo caso, digamos, pudo haber sido tierra amarilla, polvo gris, barro negro, lo que tú quieras. Creo que, vuelvo y digo, el sentido ontológico y el sentido teológico de lo que se está hablando como el material con el cual usó Dios para crear al ser humano es un sentido teológico, analógico y metafórico. Ahora, no digo que Dios no pueda crear del polvo de la tierra un ser humano. Él tiene el poder suficiente para hacerlo. No estoy dudando de la omnipotencia de Dios, pero digo que tenemos que entender que el ser humano para esa época requería las ilustraciones, metáforas, representaciones que en la naturaleza pudiesen haber para que Dios le contara su origen a partir de ellas. Entonces, creo sinceramente que volvemos al mismo punto. Cualquier tipo de em, definición o interpretación material que haya en el Génesis se queda supremamente corta con respecto a lo que Génesis quiere transmitir, que es un propósito, un mensaje teleológico de las cosas. Digamos, es mucho más importante el hecho de saber que Dios fue quien lo hizo, más que saber a partir de qué lo hizo, ¿sí? Es como el mensaje de Génesis en todo caso. Entonces, es una situación que quizás podría generar más preguntas que respuestas, pero me parece que es una posición que te facilita otro tipo de problemas, ¿sí? Porque si vas a debatir con un ateo, con un escéptico y demás, y te saca, digamos, toda la evidencia científica en contra de una posición de estas, es muy difícil manejarla. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Yo creo que hay que tener una posición un poco más amplia en este sentido para lograr generar estos puentes de conversación y quizás dejar sin herramientas, sin argumentos a la contraparte y más bien darle la relevancia teológica al texto. Qué pena las respuestas tan largas que yo doy. Yo siempre doy respuestas muy largas, perdón. Gracias, profesor. Excelente, mi hermano. Bueno, aclaro, mi hermano, no es que estoy refutando. Si Ah, alguien no, no, vaya no, no, a no. interpretar, solamente estoy pues tratando de afinar mi Sí, sí, punto sí. de No, está vista, bien. claro. Está bien, está Gracias, súper. profesor. Excelente, gracias. Gracias, gracias. Pues aquí entre las Evas negras y los Adanes rojos, esperemos que el tío YouTube no nos tumbe en videos, ¿ok, tío YouTube? Estamos hablando de Power Rangers. Ya nos dimos cuenta que el negro es hombre, no es mujer. La mujer es rosa y amarilla, ¿ok? ¿Quién está por ahí? David, adelante, David. Echa tu pregunta. Buenas noches, profe. Yo llegué un poco tarde hoy y por eso me pensé si lo hacía, pero llevo varias semanas con tu nombre dándome vueltas y tus Ok. teorías, y tus teorías, y Espero, tus teorías. espero eso sea bueno. No sé si son pesadillas o si son buenos, pero bueno, igual que Melvin y yo creo que varios estamos, o sea, digo, estamos aquí porque creo que hay, a ver, pues no estamos tan satisfechos muchas veces con la enseñanza, ¿no? Que a veces hemos recibido y estamos buscando, ¿no? Pero no porque estemos buscando nuevas revelaciones ni nada, sino porque queremos
aprender, ¿no? Y conocer más y pues conocer más a Dios, ¿no? Creo. Entonces, no sé si voy a poder formular bien mi pregunta porque, pero, por ejemplo, cuando hablamos de algunas posturas de doctrina, nos remitimos, digamos, a lo histórico también, por ejemplo, ¿no? Cuando, lo del rapto, ¿no? El rapto misterioso, ¿no? Pues decimos, esto es algo que tiene poco tiempo, ¿no? La Sí. iglesia históricamente ha creído, pues, lo otro, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, contra el catolicismo, ¿no? El papado de Pedro y tal, decimos, históricamente, hasta el siglo IV, hasta el siglo V, creo, no había razón de eso, ¿no? O sea, más o menos. Entonces, esto que tú planteas, yo sé que no es tú, viene de atrás, pero ¿qué tan atrás hay un registro de ello? O porque históricamente no es algo que los padres de la iglesia enseñaron o vieron, o no lo sé, pero si hay un registro antiguo sobre ya este caminar, este proceso de, porque esto es creo que tú nos comentaste, ¿no? Te aventaste 2 años, creo, para poder hacer este tipo de, pero no solo, estos 2 años son de investigación, pero seguro que tú llevabas con ese tipo de dudas y de inquietudes de muchos años, ¿no? Mm. Entonces, sí, y yo igual, o sea, a mí el Génesis ha sido algo que me ha apasionado siempre, pero hay muchas cuestionamientos, ¿no? Que no he podido aterrizar, pero pues terminas diciendo, bueno, en fe yo creo que hay ciertas cosas, ¿no? Pero entonces, no sé si me puedo explicar qué tan sustento histórico, digamos, puede haber en el pensamiento de la iglesia en general sobre este tipo de cuestión, de proposiciones que tú estás manejando hoy. Ok, eso es una muy buena pregunta. Yo personalmente rastreé los primeros orígenes de este tipo de percepciones hasta Santo Tomás de Aquino. O sea, Santo Tomás alcanza a tocar ciertas áreas sobre la representación sobre los árboles, por ejemplo. Sin embargo, como te digo, me gustaría leer la Biblia de Patrística para saber qué se dice de estos primeros 11. De hecho, si la compro por leer qué se decía de Génesis en esa época. Porque los padres de la iglesia, recordemos que se centraron, mínimo, bendito Dios, en los temas gnósticos, en los temas de la deidad de Cristo, en temas acerca de los fundamentos de la fe, ¿verdad? Entonces, hay muy poco registro de esto, de este tipo de interpretaciones, em, de este tipo de interpretaciones. De hecho, hay más bien concepciones un poco más literales, por ejemplo, San Anselmo, tenemos a se me olvidó. San Agustín tiene otra concepción un poco más literalista del Génesis. Santo Tomás es el que quizás juega un poquito más con la alegoría, pero no podemos decir que haya mucho sustento acerca de esto, sobre todo porque recordemos que la apelación al Génesis muchas veces es porque hay o no concordancia con la ciencia. Y hoy la ciencia está mucho más avanzada que en esos días. Entonces, si podemos y si la Biblia de alguna manera tiene algún tipo de cercanía científica, hoy esta es la época en la que técnicamente podríamos quizás tener más revelación al respecto. Pero no, o sea, no hay consensos en ese sentido en la antigüedad y no hay tanto sustento en la antigüedad. Así que, digamos, pueden ustedes descansar. Esto no es una doctrina central del Evangelio. Hace poco hice un live sobre el triage teológico que es muy importante. Y entre las doctrinas que no son necesarias para la salvación y tampoco para la fe cristiana son las doctrinas, ya sean literalistas o analógicas de la creación. Lo que es importante es que el cristiano sepa que fue Dios quien hizo las cosas a nuestro alrededor, que es lo importante. Entonces, hermano, digamos que en ese sentido creo que hoy por hoy hay mucha más información acerca del tema, pero sea la información que sea o sea el punto de vista que sea, vuelvo y menciono, es un tema que no hace parte de la centralidad de la fe y que es más informativa y más pedagógica que salvífica o confesional. A eso me refiero. Ok,
Ok, pues sí, porque eso me daría pie a pensar, o sea, decir, porque, o sea, yo llevo pensando y digo, este, tengo un montón de preguntas, ¿no? Y creo que va a haber Sí, una de sesión de preguntas, entonces digo, bueno, a ver si logro desarrollarlas, porque también luego con todo esto, pues en la cabeza uno piensa un montón de situaciones, ¿no? Pero pues yo pensaba y decía, o sea, o ¿por qué tenemos la necesidad de concordar la ciencia con la fe? O sea, Sí, exacto, bien. no sé, no es que yo me niegue, ¿no? Porque, pero digo, ¿no será que estamos ahora en una época como que obsesionados porque queremos racionalizarlo todo y entonces quitarle el sentido teológico, espiritual, de fe a la Biblia y entonces si no compagina con la Biblia, con la ciencia, perdón, entonces tenemos que encontrarle las respuestas y pues no sé, ¿no? O sea, no sé si me explique, pero Sí. yo estoy, no tengo ninguna duda en mi salvación ni en mi fe, ¿no? Pero digo, o sea, pues son cosas que estoy aprendiendo y que son interesantes, son buenas, pero eh, yo digo, no nos estamos obsesionando en todo ello con querer racionalizarlo y decir, o sea, tiene que compatibilizar, pienso yo, ¿no? Entonces, por eso iban mis preguntas, ¿no? No, Pero de todos estoy, modos, solo una cosa, no estoy cuestionado, al contrario, gracias de verdad, porque estás haciendo un trabajo tranquilo, que no manches, que es un trabajazo, ¿no? De gracias. investigación y que nos haces a nosotros, pues indagar. Yo tengo la Biblia patrística, voy a buscar también, pero bueno. Uf, bueno, su merced es el que tiene que dictar este taller pronto más bien. Sí, mira, estoy completamente de acuerdo. De hecho, gran parte del curso creo que ha sido así, ¿no? Creo que el error que queremos es compatibilizar científicamente la Biblia y no es así. La Biblia no es un libro científico. Simplemente creo que estos son temas que se tratan en estas áreas precisamente para estudiarlas. No, no hay una única respuesta en este sentido porque la Biblia es un poco misteriosa, o sea, no, no da este tipo de respuestas. Sin embargo, creo que las respuestas correctas tienen que ser de nivel teológico, sea cual sea el resultado material de eso. Y creo que este tipo de cosas evidentemente no son temas que uno trataría en un púlpito un domingo a la congregación, porque el domingo les transmitimos es el evangelio, ¿no? No les vamos a hablar de este tipo de temas, aunque si alguien lo hace y lo hace bien, bueno, Dios lo bendiga. Pero creo que son temas tan específicos que se deben llevar a estos escenarios en donde yo agradezco a Razón y Creencia por lo que hace, porque sé que es difícil tocar el tema. No, no hay ninguna afán de mi parte de pronto juzgar o hacer sentir mal a alguien respecto a su punto de vista, ni mucho menos, porque si yo no tengo razón al respecto, no hay ningún problema. O sea, de verdad, no tengo el afán de tener razón en esto. Digamos, no tengo mis armas arriba para llamar a alguien que está en error o que no coincide conmigo. Entonces, no hay ningún problema con eso. Esto es más un curso informativo. No estamos induciéndolos a que piensen de esta manera, sino simplemente es, miran, aquí hay otra posición, quizás aquí hay otra visión pueden sopesarla, no hay ningún problema. Así que a todos gracias por sus intervenciones. excelente, gracias, gracias David. Igual David y el resto de compañeros, recuerden que tienen una semana para acomodar, reacomodar, reingeniar sus preguntas para que la próxima semana puedan hacerlo sin ningún problema. Pues bueno, hemos llegado al final de esta última sesión como tal en cuanto a tema, en cuanto a carnita, en cuanto a información. La próxima semana, como ya lo hemos externado, es de preguntas y respuestas. Entonces, si te quedaste con preguntas, si no te animaste el día de hoy a hacer alguna pregunta, si estabas cenando con tu cámara apagada y no quisiste hablar porque estabas cenando y no quisiste hacer tu pregunta, no te preocupes, la siguiente semana puedes hacer tú o tus preguntas. Acá tenemos todavía una semana para armarlo. Si tienen respuesta, ya sabes, se van a contestar. Y si no tienen respuesta, ya bien lo dijo el profe hace un par de preguntas atrás, se lo preguntaremos a Dios estando allá con él en su presencia. Ya nada más la bronca es que, como dice la palabra,
ocúpense de su salvación para poder estar allá todos juntos y poder bombardear a Dios con preguntas. Al cabo que Él nos la va a poder contestar sin ningún problema. ¿Sale? Cuídense mucho, recuerden, nos vemos próxima semana, última semana de tema de orígenes, último jueves, misma hora, mismo canal. Somos Razón y Creencia y nos vemos la próxima. Chao, bendiciones. Chao. Bendiciones a todos, gracias, bendiciones, chao, feliz noche. Gracias, hermanos. Gracias.